16 de Tammuz, y qué mejor que entrando en las 3 semanas tener una Yom Yom como este. Las 3 semanas que comienzan mañana a la mañana con el ayuno del 17 de Tammuz, siempre y cuando no llegue el Mashiach. Si Haz de Shalom no llega el Mashiach, tenemos que ayunar. Y el motivo fundamental es que son estas 3 semanas que se abrió la muralla de Jerusalén y culminó con la destrucción de los 2 Beit HaMikdash. Y el motivo central, especialmente en el segundo Beit HaMikdash, era Sinat Hinam, el amor, el odio al prójimo. Y si uno mira la historia, ahí va a ver realmente que fue un odio gratuito. Entonces, cuando hay el antídoto, ¿cuál es? Es el Ahavat Hinam, es el amor gratuito. Y de esto vemos lo que habla la Yom Yom de hoy durante el día, 16 de Tammuz. El Ahavat Israel del Baal Shem Tov era inmensurable. El Maggid, que era el alumno del Baal Shem Tov, el Maggid de Mezrich, dijo: ojalá se besara el Sefer Torah con el mismo amor con que mi maestro, el Baal Shem Tov, besaba a los niños cuando los llevaba al Heider mientras era asistente de maestro. El Baal Shem Tov era lo que se llama el Bahelfer. Bahelfer en Yiddish quiere decir el ayudante. Y justamente él iba a buscar a los chicos, los llevaba al Heider, a la escuela judía, y con el amor que él recibía. Y acá dice más aún, con que él besaba a los niños, ojalá nosotros besaríamos al Sefer Torah con ese mismo amor. No quiere decir que nosotros no lo besamos con amor al Sefer Torah, con amor, con respeto, como corresponde. Pero el amor que el Baal Shem Tov le metía era algo impresionante. Bueno, volviendo a la parshá de la semana, ayer hablamos sobre las Bnot Tzlofhat, las hijas de Tzlofhat. La verdad que no mandé el shiur ni de ayer ni de anteayer porque no estaba mi señora, que es la que me ayuda a mandar. Así que por ahí vamos a ir mandando los shiurim de a poquito. Pero ayer hablamos sobre las hijas de Tzlofhat, que ellas, una vez que se distribuyó la tierra de Israel entre todos los Shvatim, ellas eran 5 hermanas y fueron delante de Moshe y le dijeron: Lama y Gará, ¿por qué para nosotras va a ser peor de no tener una parte en la tierra de Israel, siendo que los herederos son los varones, son los hombres? Entonces, ¿por qué ellas no iban a tener parte en la tierra de Israel? Completo la parte textual que dice. Entonces Moshe realmente no sabía cómo era la ley. Y dijo: vamos a esperar a ver lo que Hashem dice. Y Hashem dijo que en un caso donde no hay hijos varones, entonces las mujeres también heredan, y ellas heredaron la parte de su padre en la tierra de Israel. Se casaron con muchachos del Shevet de ella, de la tribu de ella, que era la tribu de Menashe, y heredaron la parte de su padre. Acá vemos el amor que las hijas de Tzlofhat tenían por la tierra de Israel, pero enseguida lo vamos a analizar. Entonces, la primera pregunta que es: ¿de dónde sacaron ellas la fuerza para ir a quejarse delante de Moshe Rabbeinu? Y en cierta forma, ir a quejarse delante de Moshe es medio, hay que ser medio, no voy a decir cara dura, pero hay que tener, ¿no es cierto? ¿Qué aprendemos? Pero por el otro lado, no es que ni Moshe las retó, Haz Shalom, ni Hashem se enojó, todo lo contrario. Moshe dijo: bueno, vamos a ver lo que dice Hashem.
Y Hashem enseguida respondió positivamente ante el pedido de ellas. Entonces quiere decir que aquí hay una enseñanza para todos nosotros sobre este hecho de que ellas vinieron a quejarse. Vamos a ver lo que aprendemos. Es algo interesante que si miramos en toda la Torá, esta es la única parshá, que es decir, la única historia o parshá que encontramos en la Torá, donde las mujeres son las protagonistas directas. Hay, por supuesto, parshiot donde intervienen la parte femenina, pero acá fue toda la parte femenina. Interesante. Por otro lado, si hay una halajá, ¿tenemos que quejarnos o no tenemos que quejarnos? Y si miramos, leemos la parshá, mucho no se entiende qué es lo que ellas vienen a pedir. Y fíjense, el padre ya se había muerto. Ellas que dijeron, nuestro padre se murió no por una rebelión contra Moshe, no estuvo en la rebelión de Cora, ni tampoco en otra rebelión. Él se murió por su pecado. Como expliqué ayer, una de las opiniones es que él era el que recolectó leña en Shabbat y por eso fue muerto. Pero por otro lado, el padre se murió, ya está, olvídense, ya está, ¿qué venís a reclamar? No hay reclamo, tu papá se murió. Si el padre hubiese heredado la tierra, entonces se entiende, el padre no tuvo hijos varones y ella viene a reclamar, pero ¿qué viene a reclamar acá cuando el padre ya está muerto? Ya no existe. Y más aún, el padre ya se murió 40 o 38 años atrás. No es que se murió ayer o hace un mes o 2 meses, está calentito. El padre ya se murió, ya ni nos acordamos quién era el padre. Entonces, no, ¿cómo entra acá? ¿Por qué ellas nombraron? Una de las cosas que nombraron es, Moshe, quédate tranquilo, como esto lo expliqué ayer en el Shiur. Moshe, quédate tranquilo, nuestro padre no estuvo en la rebelión de Cora. ¿Qué pasa acá? Ellas tienen que venir a coimearlo, Hasbe Shalom a Moshe, a chuparle la media, perdón la expresión, a Moshe. ¿Era necesario esto? Todas estas preguntas que son parte de la respuesta. Cuando veamos la respuesta vamos a ver que cada detalle es importante. Por el otro lado, dice que ellas eran tzidkoniot, eran mujeres tzadik, y eran jochmaniot, eran mujeres muy sabias. Entonces, ¿cuál era la sapiencia de ellas? Hasta acá no encontramos, no vemos nada especial. Bueno, primero, tenemos que entender que si alguien viene a un Beit Din, si hay un tribunal rabínico y alguien se va a quejar o lleva a otra persona porque tiene un conflicto, van a un tribunal rabínico, hay dos opciones. Una opción es que las dos personas van al tribunal rabínico porque no saben cómo dilucidar esta situación. Entonces van para que el tribunal rabínico decida qué es lo que tienen que hacer. Pero también a veces van porque dicen, a ver, no todos los que van a un tribunal rabínico son ignorantes, todo lo contrario, por lo general los que van a tribunales rabínicos puede haber gente muy versada. Entonces, si alguien conoce la halajá, cómo es la ley, entonces es correcto que él vaya a quejarse y a exigir que la ley sea como él. Hashem acepta nuestras quejas. Pero, ¿vieron? Esto es algo que nos pasa a nosotros muchas veces. La gente tiene un problema, o la gente mete la pata, o no pregunta, y después viene el rabino para que el rabino se lo solucione. ¿Está bien? Pero esto puede pasar también con el contador, puede pasar con el médico, puede pasar con cualquiera. Uno mete la pata y después va a ver cómo lo arreglamos.
A veces no es tan fácil, ¿está bien? Pero distinto es cuando uno sabe que obró bien, porque la halajá dice tal o tal cosa. Entonces ahí es correcto que uno vaya a quejarse ante Hashem. ¿Cómo nos quejamos? Yendo al tribunal rabínico, en este caso. Y acá vamos a empezar a analizar quiénes eran estas chicas. Si el padre ya se había muerto hace unos 38 años atrás, y eran 5, digamos que entre una y otra se lleven más o menos un año y medio, quiere decir que la mayor ya tendría entre 48 y 50 años, y la menor ya tenía 40 años. Las 5 eran huérfanas, y las 5 eran solteras. Porque después la Torá dice que ellas se casaron con muchachos de la tribu de Menashe. Entonces, quiere decir que ellas no es que eran feas, eran tontas, no, todo lo contrario. El hecho de que ellas no se casaron tuvo un motivo. Y eso era porque ellas sabían que en algún momento se va digamos, a distribuir la tierra de Israel. Y si ellas se casaban antes, entonces iban a perder la parte del padre. Entonces estaban esperando este momento para ver cómo era la ley. Cuando se enteran que la ley, porque si ellas se casaban con gente de otra tribu, entonces la tierra directamente iba a pasar a los otros, porque el marido hereda o el marido se lleva lo que es de la mujer. Pero en este caso ellas esperaron pensando de que las tierras le van a corresponder a ellas. Y acá viene la halajá, viene el sorteo y ve que a ella no les corresponde. Entonces, entonces por eso esperaron hasta este momento. Ahora hay algo interesante con respecto a la mujer. La mujer, por un lado, ella no hereda al padre. Por el otro lado, o sea, la mujer no tiene derechos, pero tampoco tiene las responsabilidades. Miremos la halajá así pura, sencilla. O sea, la mujer no tiene derechos, no hereda, por un lado. Después vamos a ver cómo es hoy en día. Pero por el otro lado, la mujer tampoco tiene responsabilidades, no tiene la obligación de mantener la casa, no tiene la obligación de ocuparse de ir a trabajar, nada por esto es. Si miramos la ley pura, esto es obligación del marido. De todas maneras, hoy en día, y esto lo quiero aclarar, hoy en día cuando hay hoy en día como cambió el sistema, las mujeres también trabajan, y las mujeres también aportan, las mujeres también se ocupan, o sea que cambió todo el sistema. Entonces la indicación de los rabinos y el consejo de los rabinos es, cuando Hasbe Shalom fallece alguien y hay que distribuir la herencia, las mujeres se le da partes iguales como se le dan a los hombres. Los sabios muestran cuánto amor tuvieron las hijas de Tzlophat entonces por la tierra de Israel. Y fíjense que hay algo interesante. Vamos a ver en la parshá de la semana que viene, vamos a ver que cuando estaban próximos a entrar a la tierra de Israel, vinieron parte de la tribu de Reubén y de Gad, y después la mitad de la tribu de Menashe, a pedir una parte en las tierras que estaban del otro lado del Jardín. Esto lo vamos a hablar la semana que viene. En realidad eran tierras que le correspondían a los judíos y que la vamos a recibir cuando venga el Mashiach. Vienen las hijas de Tzlophat y dicen, nosotras, no queremos la parte de la tribu de Menashe del lado fuera de Israel, sino nosotros queremos la parte que está dentro de la tierra de Israel. Así trae el Hatam Sofer. También trae que justamente no hacía tanto tiempo se había muerto Aarón. Aarón era muy querido, Aarón a Cohen era muy querido por los judíos. Y cuando falleció Aarón hubo un quiebre dentro del pueblo. Vinieron las hijas de Tzlophat
y mostraron de que ellas siguen firmes y quieren entrar a la tierra de Israel. Ahora, ¿qué importa que ellas digan que el padre se murió? Y acá vamos a ver algo interesante. Dos veces vemos, tanto en la parshá de la semana pasada como en la parshá de este año, de esta semana, perdón, que Moshe Rabbeinu se olvidó la halajá. Una con el caso de Pinjas, esto creo que lo hablamos el lunes, que Pinjas le fue a preguntar a Moshe cómo era la halajá, y Moshe le dijo, Moshe no se acordaba. Y otra en este caso acá. Y vemos que en los dos casos Moshe era lo que se llama Noguea Badabar. ¿Qué quiere decir Noguea Badabar? Moshe era parte interesada. ¿Por qué Moshe era parte interesada o tenía que ver en el caso de Pinjas? Porque vino, ¿se acuerdan que el jefe de la tribu de Shimón se llamaba Zimbri? Y este Zimbri quería pecar con una midianita. Entonces él lo encaró a Moshe y le dijo, si me vas a decir que yo no puedo meterme con la midianita, ¿quién te permitió a vos meterte con la midianita? Esto lo explicamos el otro día. Vemos que Moshe tenía que ver con este caso. Entonces, las hijas de Tzlofhat no vienen contra Moshe, no vienen contra Hashem, sino vienen a favor de la halajá, a favor de la ley. Y por eso fueron a Moshe y con esta queja o con este deseo. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos un deseo, nos parece que tenemos un derecho, tenemos que ir al Beit Din, tenemos que ir al tribunal rabínico y elevar la queja, decir, a ver, a nosotros nos corresponde que decidan. Y fíjense qué interesante. ¿Cómo ellas sabían que tenían derecho sobre la tierra? Como dijimos antes, el padre ya se había muerto. Pero no es así. Es verdad, el padre se había muerto. Pero antes que los Yehudim salgan de Mitzrayim, salgan de Egipto, Hashem le dice a Moshe, en Pashat Vaeirá, le dice, justo en la Pashat que empiezan las Makot, que empiezan las plagas, Hashem le dice a Moshe, anda a decir al pueblo que les voy a entregar a todos la tierra de Israel. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que las palabras, si decimos que las palabras de los tzadikim, divrei tzadikim kayamim laat, las palabras de los tzadikim son eternas, ¿cuánto más aún las palabras de Hashem? ¿Qué importa que pasaron 40 años? Hashem había prometido la tierra, y dentro de los que le prometió la tierra también estaba el padre Tzlofhat, el padre de las chicas. Entonces las chicas dijeron, a nosotros también nos corresponde. Es como si más aún se me ocurre ahora, si alguien se entera que tiene una herencia de un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, entonces, ¿por qué no puede ir a reclamarlo? ¿Cuánta gente ahora está haciendo la ciudadanía europea si tenía un abuelo o un bisabuelo que era europeo? Y ni que hablar, fíjese en la parte negativa, Hitler y Emach Shemot, ¿cuántas generaciones para arriba, para atrás, él indagó para la gente que ni eran Yehudim también los mandó a los campos de concentración? ¿Y cuánto más aún en la parte positiva entonces? Se cuenta que un Yehudí vino a los Rabbi Elimelech de Lizhansk. Rabbi Elimelech de Lizhansk, que era un rebe, era el hermano de Rabbi Zushe de Anípoli, y eran alumnos del Magi de Mesrich, amigos, compañeros del Alter Rebbe. Y él todos los viernes tenía un Beit Din, tenía un tribunal rabínico, venía la gente a preguntarle. Un jueves viene un Yehudí y le dice, quiero hacer un juicio, un Din Torah, entonces quiero pedir un turno para hacer el Din Torah. Ah, bueno, perfecto. ¿Para quién es el Din Torah?
Le dice, necesito el contrincante, tengo que saber quiénes son las dos personas que van a discutir. Entonces dice, el contrincante es Akadosh Baruj Hu, es Hashem. Tengo un Din Torah contra Hashem. ¿Cómo contra Hashem? Sí, bueno, vení mañana y vamos a hacerlo. Viene al día siguiente y le dice así, mire, Rebe, yo tengo un montón de hijas y me cuesta casar a mis hijas. Y después de mucho tiempo encontré un buen novio para la hija mayor. Escuchá, Lustrom, esta para vos. Ovadia. Entonces le dice, yo encontré un buen novio. Ya tenía todo listo para el casamiento. Y en eso viene el emperador, creo que era, por lo que escuché, era este Francisco José, no sé si era exactamente él, pero no importa, viene el emperador y puso un impuesto nuevo. Miren, esto no es algo nuevo, lo de los impuestos. Puso un nuevo impuesto que todas las parejas que se van a casar tienen que aportar un 10% extra para el emperador. Entonces, ¿cuál es por qué se queja contra Hashem? Porque él le dice, yo tengo la mitzvah de tener hijos, tuve hijos, vinieron hijas, tengo la mitzvah de casarlas, de buscar un buen muchacho, de preparar todo. Y ahora viene este emperador, me saca un impuesto extra, no, se va a deshacer el shidduch, no podemos hacer el casamiento, no tienen ellos para pagarlo. Bueno, le dice el rabino, el rebe, le dice, Rabbi Lemer, le dice, bueno, ¿sabes qué? Vos tendrías que salir ahora para que yo escuche a la otra parte, porque cuando hay un Din Torah, hay un juicio rabínico, primero hay que escuchar a uno, y después hay que escuchar a otro para que cada uno pueda explayarse perfectamente y decir todo lo que quiere decir. Le dice, pero siendo que cuando vos estabas acá, Hashem está en todos lados, también escuchó lo tuyo, entonces voy a pensar a ver cómo es la ley. Y al final, Rabbi Limelech dice, tenés razón, da el psagdin, siendo que las palabras de los tzadikim son eternas, las palabras de Hashem seguro que son eternas. Entonces, si Hashem te dio esta mitzvah, también te tiene que dar para casar a tus hijas. Entonces no te puede poner impuestos extra. De más está, entonces hizo el psagdin a favor de este Yehudí. De más está decir que cuando llegó a su ciudad, a su pueblo, se enteró de que el emperador había abolido, había sacado este impuesto. Entonces, ¿cuánto más acá? Las hijas de Tzlomhat vinieron a Moshe, vinieron a Hashem, le dijeron, escúchame, acá Hashem prometió la tierra para todos. ¿Cuándo lo prometió? Mi padre vivía todavía, no es que vino después. No es que fue una ley que vino después, vino cuando él todavía vivía, también hace 40 años. ¿Qué importa? El derecho lo tenemos. Entonces, por eso Moshe no se enojó. Y por eso Hashem tampoco se enojó. Inmediatamente les contestó y le dijo, chicas, ustedes tienen razón. Y acá hay algo interesante. ¿Por qué nombró a Korah? Miren cómo cada detalle es maravilloso. ¿Por qué nombró a Korah? Dijo, no, ¿acaso querían coimearlo a Moshe, chuparle la media a Moshe, que estar contentos? No, no, todo lo contrario. Ustedes fíjense, hubo otras quejas, por ejemplo, la de los espías, que ahí sí ellos hablaron mal de la tierra de Israel. Pero todo el tema de Korah no tenía nada que ver con Eretz Israel. Todo el tema de Korah era sobre Moshe, sobre Aarón, sobre un tema familiar, un tema de liderazgo, pero no un tema contra la tierra de Israel. Por eso ellas enfatizaron, nuestro padre ni siquiera estuvo en lo de Korah, estuvo en otra cosa. ¿Qué quiere decir? Nuestro padre tenía mucho amor por la tierra de Israel, tal cual como la tenemos nosotros. Y acá vemos también que ellas vieron
que en el caso, esto también lo hablamos ayer, en el caso de Pesach Sheini, ¿se acuerdan que los Yehudim que no pudieron hacer el primer Pesach porque estaban impuros? Entonces vinieron a lo de Moshe y también dijeron las mismas palabras, Lama y Gará, ¿por qué nosotros no tenemos el derecho de poder cumplir con la mitzvah? Entonces ellas entendieron que así como ellos fueron a reclamar, ellos también pueden reclamar. Una vez el Baal Shem Tov estaba cerca de la ciudad de Brody, vieron que hay un apellido Brod, había ahí en, no sé, Polonia, en Ucrania, una ciudad Brod. Llegó el Baal Shem Tov y ahí había una persona muy rica que tenía una posada y ayudaba a todo el mundo. El Baal Shem Tov, antes de irse, se hospedó ahí y antes de irse le dejó una carta, le dijo, mira, por favor, entregar a la comunidad ahí en Brod. Esto parece que era las afueras de Brod. Bueno, el Yehudí la puso sobre un estante o lo puso en algún lugar y se olvidó lo del Baal Shem Tov. Pasó el tiempo, pasaron 17 años. En los 17 años, al hombre no siempre le fue bien, le empezó a ir mal. Y como le iba mal, era muy rico, pero le iba muy mal, empezó a vender las cosas. Y con eso más o menos mantenía la familia hasta que llegó un momento que no tenía ni lo que comerlo, ¿vale? Entonces ya estaba vendiendo las cosas, tenía un cajón lleno de herramientas, entonces puso a vender las herramientas. Cuando abre el cajón, ahí encuentra una carta amarilla, un sobre, y se acuerda que esto se le dio al Baal Shem Tov. Y el sobre estaba dirigido a 2 personas de la comunidad. Ya estaba amarillo todo. Y dijo, 17 años pasaron, el Baal Shem Tov ya había fallecido. Entonces, ¿qué hago? Dice el Yehudí. Ya está, pero dijo, bueno, el Baal Shem Tov me la dejó, la voy a llevar. Va el Baal Shem Tov, llega a la ciudad, va a la comunidad, pregunta por estas 2 personas, y el secretario ahí de la comunidad le dice, estas 2 personas fueron elegidas hoy como presidente y vicepresidente de la comunidad. Hoy fue la asamblea y hoy los eligieron. Bueno, está bien. Va lo de estos Yehudim y le dice, tengo una carta del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov se escribió hace 17 años, pero está a nombre de ustedes. Bueno, le entrega la carta, los hombres abren la carta está dirigida a ellos y dice, por favor, ayudar al portador de la presente que está pasando un momento muy difícil económicamente y necesita la ayuda de ustedes. Divrei tzadikim kayamim la. Las palabras de los tzadikim son eternas. El Baal Shem Tov dio algo. También el Baal Shem Tov pasaban estas cosas en esa época del Baal Shem Tov, estos nisim, estos milagros abiertos. Y así las palabras de Hashem, y de eso se apoyaron, se agarraron las hijas de Tzlophat. Y no solamente eso, sino también nosotros. Divrei tzadikim kayamim la. El Rebbe nos dijo que Otot kum Mashiach, que el Mashiach está llegando en cualquier instante y depende de nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer y no solamente nos vamos a ayunar mañana, sino vamos a regocijarnos en estos días que van a ser días de Yom Tov, días de la venida del Mashiach.